Comenzar haciendo una oración para encomendarnos al Señor. Padre amado, agradecemos esta mañana que nos permites reunirnos para gozarnos en tu palabra y gracias, Señor, por lo que es tan especial esta fecha en nuestros países donde podemos celebrar a las mamás. Agradecemos por cada una de las madres de esta iglesia y te pedimos que tú sigas bendiciendo sus vidas para hacer luz en su familia y alentar los corazones de sus hijos a vivir para ti. Te pedimos que tú nos guíes en lo que vamos a estudiar en esta mañana, Señor, y que nuestros corazones estén gozosos de aprender cada día de tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra escrita, Señor. Pedimos tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las bienaventuranzas y qué tremendo es todo lo que hemos estado viendo, porque tenemos lo que Dios quería que quedara claro en nuestros corazones, que era precisamente cómo podríamos nosotros llegar a su reino, poder disfrutar de su gloria. Esa era la inquietud en el pasado también, cuando el pueblo de Israel estaba en la espera de la venida de su Mesías. Cuando ven a Jesús, precisamente, ellos creían que iba a establecer su reino en el momento en que llegara. Hemos comentado cómo esto era algo que estaba un poco vago en sus mentes, porque había pasajes en donde se manifestaba la primera y la segunda venida como de una manera empalmada. En ocasiones les he comentado que a veces cuando uno va en carretera se encuentra un par de volcanes, pero uno traspuesto al otro, que pareciera que nada más hay un volcán. Sin embargo, cuando vas en el camino ves el gran valle que separa a uno del otro. Así pasa en la Escritura entre la primera y segunda venida de Cristo. Entonces vemos cómo el Señor vino a establecer su reino, pero tenía que hacer algo muy importante para que esto se pudiera llevar a cabo. ¿Qué era? Precisamente quitar el estorbo para que se manifestara su reino. Porque como era un reino especial, era un reino divino, era un reino santo, era un reino perfecto, tenía que quitarse lo imperfecto, que era el pecado. Entonces vemos que el Señor quería establecer un reino, pero no era igual a los reinos del mundo. Los reinos que vemos en el mundo se han levantado a través de la mentira, el engaño, el robo, etc. El que Dios quería establecer no era ese. Y lo primero que Él tenía que arreglar era precisamente el pecado, lo cual no entendieron las personas a las que vino a salvar. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, estos somos nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quería primero hacerlos sus hijos a través de limpiarlos de su pecado y poder restaurar su vida con Dios. Pero esto era lo que no querían reconocer. Querían verlo a que viniera a establecer su reino, y lo querían algo así como el poder romano, que venciera a los romanos y que estableciera un reino quizás similar al de ellos. Esto no era lo que el Señor tenía en mente. Y por eso, como era algo tan importante, tan crucial, Él tenía que dejar bien claro cómo se podía el hombre reconciliar con Dios y cómo podían ser entonces parte de ese reino. En el corazón de los judíos en aquella época tenían la ley, sabían que tenían que comportarse correctamente, tenían una serie de reglamentos, trataban de llevar todo lo que estaba ahí en Deuteronomio establecido por Moisés en el Decálogo, en el Pentateuco, y todo esto había en su corazón una zozobra, como que sabían dentro de sí mismos que había algo que no encajaba o algo que les hacía falta. Entonces, en repetidas ocasiones vemos como personas que tenían el deseo de ser parte de ese reino del Señor, porque cuando lo vieron que estaba haciendo esas señales, muchos de ellos decían, sí, Él tiene que ser el Mesías, Él va a establecer su reino, pero yo no me quiero perder ese reino. Entonces, de una manera donde solamente el Señor conoce los corazones, Él podía ver lo que había en el corazón de cada uno de ellos, y vemos el caso, por ejemplo, de Nicodemo. Nicodemo era una persona sincera, pero había algo en su corazón. Él quería tener la seguridad de ser parte de ese reino.
pero había algo en su corazón, como una especie de zozobra. ¿Estaré o no estaré en el camino correcto? ¿Estaré ya listo para entrar al reino del Señor o no? Y esta era la gran angustia que él tenía. Cuando se acerca al Señor, pues se nos narra en el capítulo 3 de Juan que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, porque él no quería identificarse abiertamente con Jesús, porque también había esa zozobra en su corazón. Él sabía que nadie podía haber hecho esas señales si Dios no estaba con él. De hecho, así lo dice en la Escritura, ¿no? Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, ¿a cuáles señales se refiere? A los milagros que ya se habían hecho populares en toda la gente. Oye, es que eran milagros de poder sobre la salud, de poder sobre la naturaleza, convertir el agua en vino. Entonces, todo esto que ellos ya habían visto, se acerca a Jesús y le dice el Señor Jesús la respuesta de lo que había en su corazón. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él era lo que él quería. Y él está dando la respuesta a lo que él traía en su corazón. Y Jesús le da la clara respuesta de cómo es que él podía ser parte de ese reino. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Era lo que él quería. Y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y le dice: ¿tú eres uno de los principales y no sabes esto? Podría haberle dicho: acuérdate de lo que dice en Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto es nacer de nuevo. Y ya con mi espíritu en ti haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, porque has nacido en el espíritu. Y ya el espíritu puede llevar a cabo de una manera natural esto que para ti sin mi espíritu es imposible en la carne. La carne es lo opuesto al espíritu. La carne es egoísta, Dios es amor. El egoísmo demanda para sí, el amor se da. Entonces, aquí lo que le estaba diciendo a Nicodemo era cómo tener esta relación, cómo poder ser parte del reino de Dios. Había otro hombre que también era muy adinerado, un joven que se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Otro que tenía ese deseo, pero conocían la ley, pero había algo dentro de sus corazones que no entendían cómo, como que no tenían esa libertad o esa confianza plena, esa convicción de saber que al morir se iban a ir al cielo. Es que es tremendo. Cuando ya uno está ahí en ese momento, imagínate tú que te digan: le acabamos de detectar un cáncer, pero es un cáncer sumamente agresivo, no le damos más de una semana. Y entonces, ¿qué tengo? ¿Qué necesito para ir al cielo? El creyente tiene una paz completa en su corazón, porque sabe por qué va a ir al cielo. El que se ha arrepentido de su vida de pecado y le entregó su voluntad al Señor, tiene esa paz en su corazón. De hecho, he oído muchos testimonios de personas que están en el medio de la medicina, enfermeras, médicos, que se han convertido al cristianismo porque veían la gran paz que había en aquellos creyentes al momento de morir. Una vez se le acercaron a un hombre muy destacado, un científico, y le dijeron: seguramente Dios va a estar con las puertas abiertas porque has hecho tantos descubrimientos para hacer bien a la humanidad que te van a esperar con las puertas abiertas. Y él les dijo: no, señores, yo no confío absolutamente en nada de lo que he hecho para poder llegar al cielo. Solamente confío en lo que Cristo hizo por mí y por eso voy a ir al cielo. Claro, como creyente tenía
en claro en su corazón que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, yo confío en esa perfección que Cristo logró en mi lugar y por eso sé que voy a ir al cielo. Esa es la confianza plena que podemos tener como hijos de Dios. El que no ha conocido el Evangelio no la puede tener y por eso todas estas personas llegaban así. El joven rico llegó así. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo enfrentó a su gran necesidad, un corazón rendido a Cristo. Solamente Dios puede cambiar el corazón. Y aquí tenemos todos estos detalles especificando de una manera y de otra lo que es la salvación, porque Dios no quería que quedara ni una sola duda en el corazón del creyente. Y como les he comentado, de repente es como cuando vemos a un vehículo, ¿verdad? Es un automóvil, pero tiene llantas, tiene volante, tiene asientos, tiene un motor, tiene pedales que lo controlan, palancas de velocidades, etcétera. Todo eso conforma un automóvil. Algo así, perdón la burda ilustración, pero mi único anhelo es que lo podamos visualizar. Dios nos muestra un aspecto, otro de lo que es la verdadera salvación, pero es en sí la verdadera salvación, lo que Dios quiere que nos quede en claro. Y por eso comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que llegar así. Los fariseos que se sentían justos por sí mismos y todo el mundo religioso, porque hay que entender algo, solamente existen, en términos generales, dos religiones en el mundo. El que quiere salvarse por sus propios méritos y se engloba en cualquier tipo de religión que confía en sus obras para la salvación, y los que creen en la salvación única y exclusivamente a través de los méritos de Jesucristo y recibe ese regalo, gracia significa regalo, lo recibe rindiendo su voluntad al Señor. Esas son las dos clases de religiones que existen. Puedes ponerle el nombre que tú quieras, pero a final de cuentas es eso, lo que el hombre busca. Yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Ahí tienes a Nicodemo, ahí tienes al joven rico. Y las respuestas de Jesús son muy claras. Necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estás en bancarrota espiritual. Porque el hombre tiene sus propios parámetros, ¿verdad? Perdonen. El hombre tiene sus propios parámetros para lo que es el compararse con la pureza, con la santidad. Y no se compara con los parámetros divinos. El hombre siempre tiene personas que son mejor que él y personas que son peores que él. Y siempre anda tratando de encajar o de llegar a una satisfacción al hacer ese tipo de comparaciones. Pero Dios no te compara con las demás personas. En la Biblia no te compara con las demás personas. Nos compara con los parámetros divinos de perfección, de santidad de Dios. Y ante esa santidad de Dios, todos estamos en total bancarrota. Nadie puede acercarse a este Dios por sí mismo. Y por eso dice que hay que llegar así, en esa bancarrota, en esa pobreza espiritual, como el publicano, ahí en el templo, que no quería ni levantar el rostro al cielo y se golpeaba el pecho y le decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Bancarrota espiritual. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Al recibir la salvación de Cristo, al entender esa salvación en Cristo, somos consolados en el corazón, porque tenemos entonces ya la paz con Dios que tanto anhelaba nuestro ser. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero ser justificado por Dios. Bienaventurados ahora aquí los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Ayer, la vez pasada vimos bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy nos toca ver bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El mundo alaba las apariencias. Para la gente es lo que aparentas ser. Mucha gente tiene esto en su ideal, en su corazón. De repente son personas pecadoras, pero quieren tener un hogar
que ante la gente se vea un hogar estable, un hogar bonito, donde todo funcione bien. Pero como nada más quiero la apariencia, como yo quiero seguir viviendo en mi pecado y tener mi casa con mi mujer muy bonita, muy obediente, muy sumisa, mis hijos muy obedientes, etc., entonces me preocupa nada más esa apariencia, pero no me preocupa la eternidad de mi alma, ni de la de mi mujer, ni de la de mis hijos. Esto no es lo que Dios busca en el ser humano. Esto es lo que busca el hombre, dar apariencias a las personas. Les comentaba que yo tenía un amigo que se empeñó hasta el alma para sacar un carro último modelo. Bueno, no era último modelo, pero era un carro bellísimo, ¿verdad? Él vivía una vida economía muy reducida. La ventaja es que vivía con sus papás, pero no tenía para sostener un hogar. Pero él quería dar la apariencia de ser una persona opulenta, poderosa y adinerada. Eso es lo que el hombre busca, las apariencias. Dios no se guía por las apariencias. Dios mira el corazón. Eso es lo que Dios busca. Pero tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Dios conoce todo intento de los pensamientos de los hombres. Entiende lo que hay en el corazón. Dios ve el corazón, y eso es lo que está mal y es lo que Dios quiere transformar, porque de ahí se desprende todo lo demás en nuestra vida. De lo que somos, de lo que vivimos, de lo que tenemos, es de lo que se desprende todo lo que hacemos y lo que tenemos en la vida. Dice en Proverbios 4:23, me voy a adelantar un poquito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es lo que Dios mira. Dios mira el corazón. Y entonces lo que aquí vamos a ver de bienaventurados los limpios de corazón, esa pureza no se refiere a la perfección, aunque vamos a aclarar algo de este aspecto, sino a la sinceridad. Y solamente Dios puede lograr todo esto. Entonces, para poder ir avanzando en nuestro estudio, vamos a ver qué es lo que significa tener un corazón limpio. Es el primero que nos preguntamos. ¿Qué es tener entonces un corazón limpio? Y como ya vimos, no es a través de las apariencias del mundo, es a través de lo que Dios mira, a través de los parámetros divinos. ¿Qué es tener un corazón limpio? Es un corazón sin doblez. Es un corazón genuino ante Dios. El hombre no quiere tener relación con Dios por eso, porque sabe que tiene un corazón corrompido y no trata de ser genuino ante Dios, aunque en apariencia lo quiere hacer. Como seres humanos somos religiosos por naturaleza, entonces queremos tener un Dios a mi manera y no es el Dios de la Biblia. Y me quiero formar un Dios que esté de acuerdo con mi comportamiento, con mi manera de ser, con mi pecado en realidad, y que me ayude a prosperar en los propósitos que yo tengo en la vida. Pero recordemos que ese no es el Dios de la Biblia. Pero el hombre busca esto. Esto no es lo que se refiere a bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No. Es un corazón sin doblez, es un corazón genuino ante Dios, es un corazón que no se basa solamente en las apariencias. Vamos a leer en Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Limpio de corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo puedo ser parte de ese reino? ¿Cómo puedo tener esa reconciliación con Dios? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. Este es el que va a recibir la bendición de Dios, justicia del Dios de salvación. Este es el que va a tener comunión con Dios. Pero ¿cómo? Si mi corazón está corrompido, mi naturaleza es contraria a Dios.
¿cómo lo puedo tener? Esta era la inquietud de todos esos hombres en aquella época de la vida del Señor Jesucristo y hasta la actualidad. El hombre religioso en lo íntimo dice, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puedo tener yo eso? Lo anhelo, pero no sé cómo. Dios no aprueba una religión vacía. Él no está de acuerdo con las hipocresías. Él quiere un corazón limpio, sin doblez, genuino ante Dios. Y esto, aunque se le pueda llamar religión, pero en realidad es una relación personal con el Señor. Eso es lo que Él busca, una relación personal con el Señor. Dios no busca una religión vacía, busca una persona, un corazón sincero que llegue así ante Dios, llorando, en bancarrota espiritual, clamando por esa justicia que yo jamás puedo tener para acercarme a ti, agradeciendo esa misericordia que solamente Él me puede tener para restaurar mi corazón y hacerme como el de Él, misericordioso como es Él. Un corazón que solamente Él puede purificar y limpiar de manera perfecta, de manera completa, de manera absoluta. Nosotros como humanos podemos engañar a las personas. A mí me pueden engañar fácilmente, de hecho me han engañado. De repente tú me dices, oye, yo soy salvo, estoy siguiendo a Cristo, yo quiero aprender de la palabra y empiezo a darles el discipulado y yo entré aquí cuando ya había un pequeño trabajo establecido aquí en Guatemala y yo venía de México y a muchas personas no conocía. Pero las personas que ya estaban aquí me dijeron, mira, te recomiendo a fulanos, perenganos, estaría bueno que discipularas a fulano, perengano, etcétera. Y pues, oye, yo confío en que me están diciendo las cosas correctamente. Y sí, y me lo decían con un corazón sincero, sí. Había honestidad en la persona que me lo decía y yo le creí y junté a esas personas. Pero ¿qué es lo que determina que hay una auténtica conversión y un corazón limpio? El testimonio. Y no te das cuenta hasta que ves las vidas, hasta entonces. Y así les digo, he tenido corazones bien definidos por Cristo, que si Dios llega y me pregunta, ¿te diste cuenta cómo era fulano? Sí, Señor, yo vi su vida, daba testimonio de ti. Si me preguntara, porque él lo sabe todo, no tiene que preguntarle a nadie, ¿no? Pero he tenido de todo. He discipulado hasta a narcotraficantes. Y yo honestamente pensaba que había reaccionado y que estaban viviendo para el Señor y todo esto, ¿verdad? Podemos engañar a las personas, pero a Dios nunca. Nunca podemos engañar a Dios. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? El hombre sí, Dios no. Y de Dios nunca nos vamos a burlar. Y la limpieza siempre tiene que empezar adentro. Y Dios es el único que puede convertir un corazón de la vida de egoísmo al espíritu, una vida de amor. Solamente Dios lo puede transformar. Y a Él nunca lo vamos a engañar. Entonces, ¿para qué perder el tiempo tratando de dar apariencias, no? Ahí los judíos, los fariseos específicamente, tenían la apariencia de personas muy rectas, muy honradas, que seguían la ley, de eso se jactaban, de seguir la ley a la perfección. Ahí tienes al fariseo en el templo diciéndole, Dios, gracias te doy porque yo no soy como la gente, los gentiles o este publicano. Yo sí cumplo tu ley y hasta además, y le empieza a decir todo lo que había cumplido. Y Jesús dijo, este hombre no descendió justificado. El publicano sí, este no. Entonces, ¿qué es un limpio corazón? Un corazón que quiere estar viviendo apartado del pecado. Y apartado del pecado porque la impureza contamina la comunión con Dios. Dios no está de acuerdo no puede tener comunión con la impureza.
Por eso tenemos que vigilar nuestro corazón. Leemos en Proverbios 4:23, Blanquita. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. 4:23, perdón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ajá. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. O sea, todo lo que entra a tu corazón es lo que gobierna tu vida. Tú ves a una persona que se llena de literatura inapropiada, que empieza a leer libros del mundo o libros de cualquier otro tipo de pensamiento que no sea el bíblico, y empieza a actuar y obrar de acuerdo a eso que está llenando su corazón, porque de él mana la vida, de lo que te llenas aquí. Tanto como para ilustrarlo un poco, nuestro corazón es como una especie de computadora. En una ocasión escuché a una persona que decía, la inteligencia artificial es satánica, vean por qué. Y entonces le hace una pregunta satánica y claro que le da la respuesta satánica. Pero también si le das una pregunta respecto de algún pasaje que no entendiste, te da la explicación de algún pasaje que no entendiste. Tú le metes basura y te va a dar basura, y de todo eso también le han metido. Tú le das cosas buenas y saca cosas buenas. Pero lo mismo ocurre en el corazón. Te empiezas a llenar de las cosas de Dios, brotan las cosas de Dios, los pensamientos de Dios. Te empiezas a llenar de las contaminaciones del mundo, eso también brota. Yo recuerdo de hace muchos años, cuando estaba en la corporación médica, que una persona que estaba tratando de salir del alcoholismo me comentó al respecto, porque comenté algo relacionado a esto y me dice, sí, es que realmente tienes razón, así me dijo. Y le digo, ¿por qué? Mira, un día le dije a mi esposa, mi amor, voy a una reunión de negocios y voy a llegar como a tal hora, ¿no? Entonces resulta que él está en la reunión de negocios y le entra una llamada y le entra otra llamada y él pues ya no sabía ni cómo aplacar al celular, y de repente pues ya lo contesta y le dice, ¿qué pasó, mi amor? Ay, dime dónde estás. Pues te dije que iba a venir a ver un asunto de negocios. No, dime la verdad. Para mí que te fuiste a enmotelar con una mujer y me estás engañando. Y aquel cuate pues ya no sabía ni qué hacer y pues le colgó. Cuando llega a su casa, su mujer lo recibe llorando y le dice, perdóname, soy una tonta, lo que pasa es que estaba viendo una película donde el hombre le había dicho a su mujer que se iba a una reunión de negocios y fue nada más para meterse con otra mujer en un hotel y yo pensé que me estabas haciendo lo mismo. ¿Hay un efecto, sí o no? Digo, acá te lo estoy presentando de esta forma porque así ocurrió, muy crasa, ¿verdad? Pero así pasa. Empiezas a pensar de eso que te estás llenando. Si llenas tu corazón de la palabra de Dios, eso es lo que empieza a brotar también de ahí. El limpio corazón es eso. Hago a un lado todo lo que puede ensuciar mi conciencia, mi mente, mi corazón, y empiezo a llenarme de la palabra de Dios. Cuando yo me convertí, empecé a leer la palabra de Dios. Bueno, empecé a memorizar la palabra de Dios. Pasaron como 3 meses para que entendiera que había que leer todos los días, ¿verdad? Pero empecé a leer día con día y a llenarme de la palabra de Dios. Y esto fue cambiando mi comportamiento y mi manera de pensar. Hubo muchas cosas que nadie me dijo que yo tenía que dejar de hacer. De una manera automática las hacía. Nadie me dijo que tenía que dejar las malas palabras o dejar de hablar en doble sentido, que esto era muy común en mi país, al menos en mi época, creo que también en la actualidad. Y ya no encajaba eso en mí, en la nueva relación que ahora tenía en Cristo, porque me fui empezando a llenar de la palabra de Dios y brotaba esto, salía esto. Cuando yo le hablaba de Cristo a una persona, lo invitaba a mi casa y llegaban y comíamos, pero mientras se preparaban los alimentos, le compartía el Evangelio. Y hubo una persona que en una ocasión me dijo, ya no me hables de la Biblia, yo quiero que me digas qué es lo que piensas tú. Tú dime lo que piensas tú, no lo que dice la Biblia. Y le digo,
Precisamente lo que yo pensaba era lo que estaba mal. Quiero que me entiendas que lo que está bien es lo que Dios dice. Y es por eso que te quiero compartir esto, lo que Dios dice. Dicho sea de paso, cada versículo que tú vas guardando de la palabra de Dios tiene ese efecto. Va quitando tu mente equivocada y vas plasmando la mente correcta de Dios, y esto va limpiando tu vida, va limpiando tu corazón. Todo lo que sale. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque todo esto que entra es lo que finalmente pensamos, es lo que nosotros hablamos, es lo que nosotros deseamos. Cuando yo escucho de aberraciones de líderes políticos, inmoralidades sexuales, yo digo, este hombre está atestado su corazón de toda esa maldad. ¿Qué puede esperar de alguien que vive así? También la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso debemos cuidar lo que nosotros vemos. Hay muchas cosas que puedes ver y en Cristo tienes libertad, pero la nueva vida que tienes en Cristo te lleva a ser selectivo en lo que ves, porque no quieres llenar tu corazón de eso, de lo que está mal. Empiezas a llenarlo de lo que es correcto. Tenemos que ser selectivos en lo que leemos. No todas las lecturas son correctas. Hay lecturas que me edifican y hay lecturas que me destruyen. Y no solo que me destruyen, sino que arruinan mi comunión con Dios. Hay que ser cuidadosos con eso. Tenemos que ser muy cuidadosos también de lo que escuchamos y de quién lo escuchamos. No tiene una mujer que recibir esas flores y halagos de alguien que no es su esposo. ¿Por qué? Porque eso compromete el corazón. Tampoco tiene que abrir su corazón a alguien que no es su esposo. Ay, es que mira, te tengo mucha confianza. Ahí empieza la infidelidad. De ahí brotan las maldades. De dentro del corazón de los hombres, dicen Marcos, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es lo contrario lo que hay que hacer. Un corazón sucio es eso. Dios quiere un corazón limpio. Los de corazón limpio son los que ya entregaron su voluntad al Señor, fue limpiado con la sangre de Jesucristo y puede compartir esas cosas que brotan de su corazón. Entonces, ¿qué es tener un corazón limpio? Es tener un corazón apartado de la vida del pecado y que cuida todas estas cosas para no contaminarse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo tener un corazón limpio? No se pierdan el próximo domingo, no nos crean. Lo vamos a ver ahora mismo. ¿Qué es tener un corazón limpio? Solo Dios puede dar esa clase de corazón. Solo Dios. El hombre puede cambiar lo externo. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que cambien, que se vean bonitas. Tu casa la puedes tener muy limpia, hermosa. Tus muebles, tu interior de la casa, hermosa, presentable. Tu misma presentación física, impecable, con pulcritud. Pero el adentro, solamente Dios lo puede cambiar. Solamente Dios tiene el poder para transformarlo. Esto lo sabía David. Él aborrecía ese momento y ese pecado que él había tenido. Lo aborrecía. Él hubiera querido que esa etapa de su vida no hubiera figurado jamás. Y le clamó a Dios para que transformara ese corazón que lo había llevado a cometer ese acto tan vergonzoso. Y ahí en el Salmo 51, los salmos penitenciales son los salmos que tienen que ver con esa confesión de David.
Y el que está destacado sobre todos ellos es precisamente el Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él no creía que salía algo de él o que fuera posible realizar por sus propios medios. Él sabía que necesitaba del poder de Dios para poder cambiar. Y le dice por eso, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Aborrezco este pecado que cometí, aborrezco lo mal que hice. Ahora quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que es correcto, pero necesito que cambies mi corazón, porque de aquí brota lo que soy y lo que hago. Crea por eso en mí un corazón limpio. Solo Dios lo puede llevar a cabo. Solo Dios lo puede cambiar. Y él sabía que solo Dios lo podía hacer y tuvo que apelar a su poder para llevarlo a cabo. El publicano confiaba solamente en eso. Sé propicio en mi pecador. Dicho de otra manera, si tú no haces algo, yo estoy perdido. Yo no tengo esperanza. Acá David, crea en mí un corazón limpio. Ese corazón como el tuyo, limpio. Solo Dios puede dar ese corazón. La limpieza espiritual viene por medio de Jesucristo. Esto es lo que Él hizo posible con su sacrificio en la cruz. Cuando Él murió, lo hizo por nuestros pecados, no por sus pecados. Él no tenía pecado. Pero el sacrificio de Jesús era porque así lo demandaba la justicia divina. La justicia divina de este Dios perfecto demandaba un sacrificio perfecto. Al hombre le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí entró el pecado. Y la justicia divina se tenía que cumplir de manera perfecta. Y Cristo vino a morir por mí, en mi lugar, a morir por mis pecados, pero tenía que ser un sacrificio perfecto. Solo Dios. Por eso Jesucristo, siendo Dios, era el único sacrificio que iba a satisfacer plenamente a este Dios perfecto. No había otra. Jesucristo, al saber todo esto, leemos ahí en Hebreos que dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Entonces yo dije, quita lo primero y establece esto último. He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Lo primero no te agradó, pero ahora establece esto último. Yo sé que yo te voy a agradar. Ese sacrificio perfecto agradó completamente a Dios. Y por eso Él, con su sacrificio, con su sangre, nos limpió de todo pecado. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Levítico 17:11 dice que la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Saliendo la vida, se establece la paga del pecado, que es la muerte, ya salió la vida, en mi lugar. Lo que Cristo hizo fue esto. Fue desangrado y dio su vida en mi lugar. Y como dice en Hebreos 10:14, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo me hizo perfecto ante Dios. Y entonces me dio una limpieza total. Veamos lo que dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cualquier persona, sea cual sea que haya sido su vida, media vez viene en arrepentimiento ante Dios, es quitado su pecado, limpiado su pecado. Escuchen bien, si no hay arrepentimiento no hay nada. Si el hombre se arrepiente, Dios cambia ese corazón. Una vez haciéndole este énfasis a una persona que estuvo en el problema de la línea y tomó como un recurso irse a un hospital y pues ahí lo llegué a visitar. Y me decía, entiendo perfectamente lo que me dices. Yo estando, porque pisó la prisión unos días, yo estando ahí en la prisión, se me acercó una persona y hablando acerca de Cristo y él decía, sí, no hombre, es que solo Dios puede perdonarlo a uno y necesitamos profundamente del Señor. Y le dice, no sabes cómo estoy arrepentido de todas esas muertes que he causado. Llevaba 80 muertos, 80 asesinatos. Y le dice, o sea que saliendo de aquí ya no vas a volver a matar. Y le dice, ¿cómo no, mijo? Es lo único que sé hacer. Pero Dios me va a seguir perdonando. ¿Ustedes creen que esa persona se arrepintió? Está determinado a seguir haciendo exactamente lo mismo que ha hecho. Eso no es el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Les he mencionado cómo en Jonás se nos describe con claridad en lo que consiste. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino, del mal camino. Y él se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ellos se arrepintieron, se convirtieron de su mal camino. Eso es lo que significa arrepentimiento, abandonar el mal camino, abandonar la vida de pecado, abandonar todo eso del deseo de hacer lo que se me da la gana. Porque mi carne está inclinada al mal, para ahora hacer la voluntad de Dios. Entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente Dios puede darnos un corazón limpio. Y Dios tiene el poder para restaurar al corazón más manchado. Solamente arrepentidos y convertidos. Y Dios perdona. Dios limpia. Yo creo que estos fariseos, como Nicodemo, se creía justo, pero él sabía que algo le faltaba. En Jesús entendió el mensaje. ¿Quieres realmente entrar en el reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Necesitas un corazón limpio. Solo yo lo puedo limpiar. Solo yo te lo puedo dar. Y el recurso que nos dejó de todo esto, para que tuviéramos la certeza y no cayéramos en confusiones, lo dejó escrito en su palabra. Cuando leemos ahí en el capítulo 15 de Juan acerca de la vid y los pámpanos, él les dice algo muy importante en el 15:3, Juan 15:3. Vamos a leer Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra lo que hace es que nos limpia, porque nos muestra el camino de salvación que está escrito. Miren, algo que nunca me cansaré de ser enfático es que cada persona que se convierte al Señor necesita, ¿sí? Es una necesidad, necesita leer la palabra de Dios. Y para mantener este corazón limpio, leerla cada día. Cuando vemos en el Salmo 119 del 7 al 9, dice, del 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino?
Un corazón limpio. ¿Con qué limpiará? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, no el tiempo que me queda, no de vez en cuando. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, porque lo que sale del corazón habla la boca. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiero esa vida limpia, quiero ese corazón transformado y quiero esa vida que te glorifique a ti. Solamente Dios lo puede hacer. Cuando me arrepiento y me convierto, Él me limpia con su sangre y empieza a replicar su vida en mí. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice en Romanos 8:29. Entonces, es a través de esa salvación que empiezo a replicar un limpio corazón como el de Dios, como el de Jesús. Un corazón limpio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso es importante lo que leemos. Leer cada día la palabra de Dios. ¿Ya te convertiste? El Espíritu empieza a producir en ti esa hambre de conocer a este ser que ahora gobierna tu vida. Porque necesitamos de su poder transformador. Y ahí en lo que está escrito, ahí lo que está escrito en la Biblia, lo necesito conocer. Para poder apelar a ese Espíritu que mora en mí y que desarrolle ese poder que me hace cada vez más semejante a Él. En mi hogar, en mi matrimonio, en mis negocios, en todo lo que yo me relaciono. Lo necesito. Entonces necesito leer, necesito orar, platicar con Dios, pero conscientemente, consciente de su presencia. Él es la vida. Dice en Romanos que en Él vivimos y nos movemos y somos. Yo les he dicho, si hubiera un lugar donde no estuviera llenándolo Dios, ahí no habría vida. Si hubiera un parque donde no estuviera llenándolo Dios, la persona que llegara a ese parque se moría porque no hay vida ahí. Él lo llena todo, Él lo nutre todo. Donde tú te encuentres, ahí platicas con Dios y Él te escucha. No tienes que gritar fuerte para que te alcance a ir hasta el cielo. Donde tú te encuentres, platica con Dios y Él te escucha. Y te escucha porque te ve en Cristo. Santo, sin mancha, irreprensible. Así te ve en Cristo. Entonces, lee la palabra consciente de que Dios te está hablando. Ora consciente de que Él te está escuchando. Hay algo que está mal en tu vida, confiésale lo que hay en tu corazón. En 1 de Juan dice, amados, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No vivo en mi egoísmo, no pido en mi egoísmo. Todo lo que es la voluntad de Dios, como dice en el 5:14 de 1 de Juan, ¿verdad? Esto va siendo transformado y va haciéndonos más conforme al corazón de Dios. Así es que esto es lo que hace su palabra. Necesitamos leerla, necesitamos conocerla, necesitamos platicar con Dios, necesitamos confesar todo pecado y con esto cultivar esa comunión con Dios. Comunión significa que en todo momento soy consciente de su presencia y busco hacer lo que lo agrada. De repente en los negocios se presentan las dos alternativas, lo que glorifica a Dios y lo que no lo glorifica. Como vivo en comunión con Dios, doy el paso correcto. Está gobernando mi vida, está gobernando mis decisiones. Y como resultado, vivo en paz. Ya después vamos a ver la de los pacificadores. Pero todo está como concatenado, una con otra. Entonces,
bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y luego qué dice? Porque ellos verán a Dios. Esto tiene que ver con una comunión diaria con Dios aquí en la tierra, ahora. Una comunión diaria que me permite ser dirigido por medio de los impulsos de su Santo Espíritu y va guiando mis pasos y mis caminos. Hay muchas cosas en donde enfrento incertidumbre de cosas que pueden traer alguna decisión trascendental o no. Por ejemplo, como adolescentes, yo no sé por qué está diseñado así el mundo y la vida, pero cuando más inestable está uno, tiene que decidir qué carrera voy a elegir, ¿verdad? Y bueno, finalmente tomas la decisión y decides qué carrera y decides por una carrera. Pero como creyente, ahora contamos con el poder del Espíritu Santo para poder tomar una decisión correcta. ¿Y qué es lo que le pido? Como incrédulo, Señor, dame la carrera donde más dinero pueda sacar, donde más rico pueda ser, para tener muchas posiciones, mucho dinero, para poder tener muchas mujeres, para tener muchas propiedades, todo el alcohol que yo quiera. El creyente ha sido transformado su corazón. Ahora los anhelos, deseos y propósitos de mi vida son Dios. Ha sido limpiado este corazón y ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios, guíame dónde está la universidad, esa carrera donde yo te voy a glorificar, esas almas que están esperando que yo les comparta de tu evangelio, que vean mi testimonio en integridad, que quieran seguirte a ti, y entonces Dios te guía al casarte. Muchas veces el hombre no sabe con quién casarse, con Juanita, Petita, Estelita o con quién. Pones en oración a Dios. ¿Cuál es mi propósito, Señor? Yo quiero dar un testimonio de ti en mi matrimonio. Que podamos funcionar como tú lo estableciste en la Biblia y atraer a otros a Cristo. Que puedan ver ese matrimonio, que atraiga a otros corazones y quieran también recibir a Cristo para vivir así y glorificarte a ti. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos hijos tener? Dios, tú guíame. Pero los que quiero tener es para que cumplan y lleven a cabo tu mensaje de salvación a su generación. Y así continúe la cadena de descendencia piadosa. Pero hay un propósito claro en el corazón. Y hay comunión con Dios. Entonces estoy viendo la mano de Dios en mi vida. Verán a Dios, los de limpio corazón verán a Dios, verán esa mano de Dios en cada respuesta a cada oración que tú hagas. El Espíritu te va a estar guiando en cada decisión que tú tomes. Y estás sin necesidad de verlo físicamente, pero como si lo vieras a través de sus respuestas. Pero también en el futuro lo veremos cara a cara. Así lo dice en la Escritura. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellos, y ellos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, dice en el capítulo 22 de Apocalipsis. Verán su rostro. ¿Cuál era el anhelo de David? Ver a Dios. Dice, en cuanto a mí, veré tu gloria en justicia, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Sabía que lo iba a ver cara a cara, en el Salmo 17:15. Sabía que lo iba a ver cara a cara. Este era el gozo de su corazón. El pecado no te deja ver a Dios. El pecado nos ciega y no permite que nosotros veamos a Dios. Pero la pureza nos acerca más a Él.
Leamos lo que dice en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad, esa pureza, en la Biblia, al leerla, encontramos varios aspectos o varios tipos que se nos menciona. Está primero que nada la pureza de Dios. Es perfectamente puro, infinitamente puro. Podríamos decir que es la pureza original, la de Dios. Luego vemos la pureza en la creación o creacional. Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo puro, lo hizo recto, lo hizo limpio. Así creó a Adán y Eva. Cuando entró el pecado se contaminó y ahí vino el problema, pero lo hizo limpio. Vamos a ver un día que tendremos una pureza definitiva. ¿Cuándo? Cuando nosotros estemos en su presencia por toda la eternidad. También vemos una pureza o santidad que nos fue puesta o por imputación, la que nos puso en Cristo para podernos acercar a Dios. ¿Sí? Esa pureza es perfecta, esa limpieza es perfecta, esa santidad es perfecta, la que Cristo nos puso con su sacrificio. Desde el momento en que nos convertimos, por eso me puedo acercar con libertad a Dios, porque me ve en Cristo. Por eso puede morar su Espíritu en mí, porque me ve en Cristo. Y por eso voy a ir a la eternidad cuando yo muera, porque me ve en Cristo. Esa es la que me impuso, la que me puso. Pero también está la pureza práctica, que es de lo que hemos estado hablando en todo este estudio. La que tengo que poner en práctica en mi vida día con día. Y para eso necesito el poder de su Espíritu para llevarla a cabo día con día. Entonces, por eso dice, bienaventurados, felices, dichosos, completos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La felicidad verdadera no está en el dinero, no está en las riquezas, no está en la fama, no está en las posesiones, no está en los placeres. La felicidad verdadera pertenece al que le permite a Dios limpiar su corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios desde aquí y hasta la eternidad. Había un niño que traía un vaso de agua en su mano y al ir caminando le cayó una basurita y entonces conforme iba caminando se le enturbió más y el caso es que él dijo, voy a quitar la basurita, pero sus manitas estaban también sucias y queriendo agarrar la basurita se le enturbió más el agua y cuando llega con su papá le dice, ay papá, yo tenía este vaso limpio y mira cómo ha quedado. Su papá le dice, no te preocupes hijo, ahorita lo arreglamos. Agarró ese vasito, lo puso en el chorro de agua, empezó a salir todo el agua sucia hasta que finalmente quedó el agua cristalina, nuevamente limpia. ¿Y acaso no es lo que ocurre en nuestros corazones? Nuestra vida de pecado los tiene completamente sucios. Y solamente la gracia de Dios por medio de Jesucristo nos limpia de toda esa suciedad. Dicho sea de paso, cuando vemos en la Escritura que se habla de vestiduras viles, tiene relación con esa vida de pecado, de esa suciedad en la que vivimos, cometiendo todos esos pecados contrarios a la voluntad de Dios. Y de esas vestiduras limpias tiene que ver con lo que Dios hace por medio de Jesucristo en su gracia, quitando todo pecado, dejándonos limpios ante Él. Es algo que podemos poner en práctica. Que cada parte nos lleve a meditar para tener esa completa seguridad de decir gracias Dios. Porque cada una de estas veo mi gran dependencia de ti y la gracia que me has derramado en Cristo. Gracias porque si viene la muerte, yo sé que partiré a tu gloria, porque me has dado la salvación en Cristo. Y cada una de estas bienaventuranzas embonan en este
carro, por decirlo así, este automóvil que es la salvación, como ilustración que les presenté, cada una tiene que ver con esa salvación. Dios no quería que quedara nada al azar, que todo quedara bien, bien claro, porque esto es lo más importante para Él, la salvación de cada alma. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto nos hace pacificadores. Esto lo vamos a ver el próximo domingo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero el próximo domingo. A las mamis de esta iglesia les deseo que la pasen muy, muy bien en su día, disfrutando con su familia, gozándose en esa gracia de Dios al darles esa familia, al darles esos hijos que son un verdadero tesoro. Dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿verdad? Cosa de estima el fruto del vientre. Yo creo que es solamente Dios a través de su Espíritu que permite que cada mamá pueda ser esa mujer virtuosa que Dios levanta para ser ejemplo ante su sociedad y ante su familia. Que Dios las bendiga grandemente y que siga alentando sus corazones en esa tarea tan ardua, tan importante, tan elemental y tan insustituible como lo es el ser mamá. Muchas felicidades y que Dios las bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración. Padre amado, cuántas gracias por habernos permitido estudiar esta parte de tu bendita palabra y cada una de estas bienaventuranzas que nos aclaran cada vez más lo que significa ser un hijo tuyo, lo que significa ese reino que tú vas a establecer primero en nuestros corazones, un día también aquí en la tierra y que existirá por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque en cada enseñanza sigues alentando nuestras vidas y aclarando lo que nos permite vivir en confianza plena y absoluta contigo y con lo que hemos creído. Gracias por haber dejado escrita tu palabra, Señor. Mueve los corazones de los aquí presentes para que día con día puedan acudir a tu palabra para leerla, para platicar contigo, para poder confesar cualquier pecado, para crecer en su comunión contigo. Glorifícate en cada uno, Señor, y gracias por cada mamá que tú permites en esta iglesia conocerte y poderte servir en la confianza del poder de tu Santo Espíritu para cada reto que enfrentan en la vida. Bendícelas ampliamente, te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga y que disfruten este excelente domingo y este hermoso día en familia. Quedan despedidos.